donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada verso va creciendo a la luz de los amores, a la vez que se tropieza en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. La música florece, lo que la palabra nombra, se va haciendo sentimiento en corcheas y redonda. Los acordes que nacieron al abrigo de la gente llevan frescas las verdades como agüita de vertiente. ¿Qué hay después de exhalar ese aliento final? Habrá paz, habrá amor, habrá luz sin cesar. Te hablo hoy con temor, con dolor, porque duele. Te hablo porque escuché hoy tu voz que me hiere. Palpita, palpita, bombea experiencias de vida, inquieto se mueve aquí mi corazón. Palpita, 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 recuerda latidos de luz, no olvides amigo la eterna canción. No es sencillo esperar, no es tan fácil la paz al creer que el hogar más allá. Muy buenas noches amigos, les habla Ricarte Cortés, estamos aquí en nuestro Facebook en Catholic Go, nuestro programa, ¿cómo se llama? Háblame en Cristiano, porque hoy queremos conversar y mucho sobre lo que ha sido este fin de semana. Y en verdad tenemos que conversar y vamos a seguir conversando muchas cosas a lo largo de estos días, porque mucho más allá de solamente un evento histórico que definitivamente lo es, creo que lo que debía hacer es marcar un hito, sobre todo en la historia, pero de nuestros corazones. Y para eso hay que estar alerta a lo que Él nos dijo, a lo que nos trajo, a lo que significó para nosotros el compartir con Él estos días aquí físicamente, con su presencia, en representación de todo lo que Él trae consigo. ¿Qué les parece si para comenzar el programa de hoy, aquí en Háblame en Cristiano, comenzamos por escuchar justamente lo que trajo para los más jóvenes y de la juventud, justamente, de esa juventud que participó tan activamente en estos días de la presencia de Papa Francisco? Es el tema en particular que vamos a conversar hoy. Pero, ¿qué les parece si para comenzar a hablar del tema, escuchamos lo que Él les dijo? Me alegra poder reunirme con ustedes. Estos encuentros para mí son muy importantes, y más en este año en el cual nos preparamos
para el sínodo sobre los jóvenes. Sus rostros, sus búsquedas, sus vidas son importantes para la Iglesia y debemos darle la importancia que se merecen y tener la valentía que tuvieron muchos jóvenes de esta tierra que no se asustaron de amar y jugar su vida por Jesús. Queridos amigos, ¿cuántos ejemplos tienen ustedes? Pienso en San Martín de Porres. Nada le impidió a ese joven cumplir sus sueños. Nada le impidió gastar su vida por los demás. Nada le impidió amar y lo hizo porque había experimentado que el Señor lo había amado primero. Así como era, mulato y teniendo que enfrentar muchas privaciones. A los ojos humanos o de sus amigos parecía que tenía todo para perder, pero él supo hacer algo que sería el secreto de su vida: confiar. Confiar en el Señor que lo amaba. ¿Y saben por qué? Porque el Señor había confiado primero en él, como confía en cada uno de ustedes. Y no se cansará nunca de confiar. A cada uno de nosotros el Señor nos confía algo. Y la respuesta es confiar en Él. Cada uno de ustedes piense ahora en su corazón: ¿qué me confió el Señor? ¿Qué me confió el Señor? Cada uno piense: ¿qué tengo en mi corazón que me confió el Señor? Me podrán decir, pero hay veces en que confiar se vuelve muy difícil. Los entiendo. En estos momentos pueden venir pensamientos negativos, sentir que hay muchas situaciones que se nos vienen encima y pareciera que nos vamos quedando fuera del mundial. Pareciera que nos van ganando, pero no es así. Aún en los momentos en que ya se nos viene la descalificación, seguir confiando. Hay momentos donde pueden sentir que se quedan sin poder realizar el deseo de sus vidas, de sus sueños. Todos pasamos por situaciones así. En esos momentos donde parece que se apaga la fe, no se olviden que Jesús está a su lado. No se den por vencidos. ¿Qué me confió el Señor? Tremenda pregunta que nos ha dejado Francisco. ¿Qué nos ha confiado? ¿Qué nos ha dejado en nuestro corazón? Y ya te preguntaste eso. Aquí en Háblame en Cristiano me encantará que comentes, que nos preguntes cómo viviste la visita del Papa, qué significó para ti, esas preguntas que dejó sueltas, cómo tocaron tu corazón. ¿Dónde estabas? ¿Fuiste a verlo? ¿Lo viste de primera? ¿Viste las fotos? ¿Has estado en tu casa? ¿Estuviste orando? ¿No oraste? ¿Qué hiciste? Cuéntanos. ¿Qué te pareció estos días que él estuvo aquí con nosotros? Y aquí en Háblame en Cristiano hoy tenemos una invitada, una mujer joven, muy activa, totalmente, y enfatizo lo de joven además, porque después de esto quiero que hablemos además en particular. Ella es Angie González, y es vocera oficial de la Guardia del Papa, esas hormiguitas silenciosas, como las llamó efectivamente el Papa Francisco, a las cuales él les agradeció por todo el esfuerzo que hicieron
Así que calculo que, obviamente, siendo tú la vocera oficial, tienes que haber sentido una particular emoción al escuchar esas palabras, que de paso, estando ahí, se escuchó el grito de toda la guardia cuando emocionado el Papa les daba las gracias como hormiguitas silenciosas. Angie, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, doctor Ricarte. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado aquí a poder compartir también mi experiencia como guardia del Papa, no solo como vocera, ¿no? A compartir un poco lo que ha dejado en nuestro corazón las palabras del Papa Francisco, un poco representando a toda la juventud, a todos los amigos, nuevos hermanos que he podido conocer en esta aventura, ¿no? Tú sabes que te miro, estaba pensando, claro, es algo así como esos encuentros de la segunda, de esas sagas. Ajá, sí. Las 5, las 6 o las 7, porque la primera guardia del Papa fuiste aquí un representante a los 19 años. Oh, Dios mío, así lo vamos a recordar nosotros también. Así es, ¿no? Una experiencia espectacular. No pero pasa claro, la posta. cómo han pasado los años y bueno, y decía yo, te preguntaba hoy un poco, ¿cómo es esto de la guardia del Papa? ¿En qué ha consistido propiamente? ¿Cómo se ha vivido esta vez? En tu experiencia como vocera, ¿cómo llegaste allí? ¿Qué ha significado todos estos días? Bueno, en realidad es una anécdota bien bonita. Antes de explicarte un poco de qué se trata la Guardia del Papa, contarte que, bueno, a mí me llamó un amigo mío con el que he compartido muchos servicios en la evangelización, a quien tuve el gusto de conocer en realidad, y que, no sé, de pronto vio, ¿qué habrá pasado, no? Confió esta labor. Y luego compartiendo un poco también con Diana Seminario, que era la jefe de prensa de todo lo que es la visita del Papa, pues me confió esta labor y yo qué voy a hacer con esto, pero nada, no queda otra que aceptar. Yo soy comunicadora de profesión. ¿Trabajas en eso? Trabajo en eso. Y me decías que ya por fin terminó la guardia y has venido a descansar tu trabajo hoy día. Me pedí unas vacaciones de un día para poder dormir. Pero nada, igual tú sabes que los jóvenes tenemos una energía de sobra, así que ya estamos de nuevo y seguimos y no paramos. Claro que sí. Pero, cuéntame, ¿qué exactamente es la Guardia del Papa? ¿Qué es lo que mira, hace? la Guardia del Papa son todos los jóvenes de 18 a 29 años que se inscribieron como voluntarios, básicamente eso, para dar servicio durante los días que venía el Papa Francisco a nuestro país, ¿no? Uh-huh. Son todos los jóvenes que voluntariamente prestaron ese servicio del 18 al 21 de enero, pero nosotros desde el principio le dijimos a estos jóvenes ser guardia del Papa, porque muchos de pronto se emocionaron, no voy a ser guardia del Papa Francisco. A su lado. Voy a estar a su lado, voy a estar ahí pegado a verlo, voy a cuidarlo, voy a protegerlo. Ser guardia del Papa no es ser guardia exactamente del Papa, sino es ser custodio del mensaje que nos traía Francisco. Y custodiar un mensaje realmente es algo que no solo dura esos días, sino que, como te digo, continúa. Y ¿Cómo es es eso? Cuéntame, ¿qué cosa es eso de custodiar el mensaje? ¿Cómo se custodia un mensaje? Exacto. Papa Francisco viene con un mensaje de unidad, de esperanza, de amor hacia todo el pueblo católico en el Perú. Pero nosotros usualmente decimos, bueno, el Papa viene, nos dice algo y esto queda olvidado, ¿no? Esto queda como que ya nadie le hace caso, ya nadie habla de eso. Nosotros nos encargamos de, con nuestra vida, con nuestras acciones, hacer tangible ese mensaje. Si el Papa habla del amor, nosotros en nuestro servicio, ¿cómo? Amamos hasta el extremo, haciendo cosas concretas, quizás de pronto, no sé, ayudando a un niño que se extravió, renegando menos, quejándome menos, siendo impacto para la gente que quizás nunca más vamos a volver a ver. Es así como nosotros tangibilizamos ese mensaje. Ya, o sea, pero digamos, entonces, en estos días que el Papa estuvo, porque digamos, la guardia tiene un rol concreto que es la de vigilar un poco los escenarios, estar ordenando los espacios, todo eso es como, a ver, si te sigo lo que me acabas de decir antes, vendría a ser que ahí estuvieron recibiendo y además ya transmitiendo el mensaje, de alguna forma de eso se trataba, de que con su labor un poco hicieran sentir o ayudaran a sentir o a que el mensaje llegara de lo más puro a las personas que estaban asistiendo a esos eventos. Exacto. No se trata solo de ser un servicio, no se trata solo de ser voluntario. Nosotros dentro de la guardia teníamos 3 mensajes que desde el principio a los chicos les hemos tratado de decir hasta el cansancio: servicio, testimonio y comunión. Servicio, porque nosotros estamos ahí para servir. No es tanto pensar en nosotros, sino poner siempre a todos delante de nosotros. Testimonio,
preguntarnos un poco qué haría Jesús en nuestro lugar, ¿no? Dejarnos, no solo que nos vean a nosotros, sino que vean a Jesús en medio de nosotros. Y comunión, ya para acabar esos 3 valores, es que nosotros hacemos este servicio como iglesia, lo hacemos como hermanos, no lo hacemos independientemente uno por su lado, sino que lo hacemos como hermanos. Conjunto, sentía la unidad, ¿no? O sea, sí. Realmente sí se sintió eso, ese trabajo. Efectivamente, esta metáfora de las hormiguitas era clara porque, digamos, yo no sé cuál era la hormiguita, pero el trabajo de todos se hacía sentir con mucho más fuerza. Te quiero hacer una pregunta porque a mí me gusta así complicar un poco la historia. Está bien, pregunta como quieras. Aquí todo el tiempo todos hablan de los jóvenes y la juventud, pero el Papa tiene 81 años y el mensaje es para los jóvenes y la juventud y todo. Luego hablan de que el mensaje tiene que ser joven, etcétera. ¿Cómo funciona eso? Tú que estás dentro del grupo etario de los jóvenes, explícame a mí que no estoy en ese grupo etario, ¿qué se trata esto de la juventud, de ser joven? ¿Y cómo es que un hombre de 81 años, con todas las, además, obvias muestras del paso del tiempo, sin embargo, significa tanto para tantos jóvenes? Y hablamos, además de que los jóvenes han cumplido un rol muy importante dentro de todo esto. A ver, cuéntame, de tu experiencia, ¿cómo lo ves? Sí, mira, justo yo te quería contar una anécdota. Muchas personas nos preguntaban, que ya pasaban la edad, ¿no? Para ya ser guardia del Papa, nos preguntaban, qué pena, yo también quiero ser guardia del Papa, pero tengo 60 años, no te miento, que habían señoras de 65 años que querían ser guardia del Papa. Sí. Y a nosotros nos daba un poco de pena, porque sabíamos el esfuerzo que esto iba a requerir, ¿no? Pero hay algo cierto, y es que el mensaje de Francisco, que al fin y al cabo es el representante de Dios en la tierra, él nos trae el mensaje de Jesús, el evangelio es para todos. Sin embargo, hay algo claro que él le quiere decir a las personas que ya son mayores, y es de que ellos básicamente nos transmiten a nosotros la sabiduría, a nosotros ellos nos forman, y es lo que nosotros le decíamos a la señora, si usted quiere servir, va a poder servir. ¿Sabe cómo? Necesitamos a todos los señores para que nos ayuden a formar a los jóvenes que van a salir a tomar acción en este encuentro, porque los chicos de pronto, nosotros somos súper disparatados, queremos hacer todo, pero de por ahí necesitamos la voz de alguien que ya ha vivido bastante camino, que ya ha recorrido por bastante, que nos diga por dónde tienes que ir, es por aquí, es por acá. Y es así como para nosotros los jóvenes, que realmente la voz de las personas mayores es una voz de sabiduría, ¿no? Justamente el Papa le dice esto a los señores, a las personas ancianas y a los jóvenes. Yo creo que es un modo es una esperanza en tomar acción, en que nosotros radica tu energía y llévala por este cauce. De acuerdo, ¿no? Yo creo que hay una frase que él enfatiza, que me encantó, esta de la velocidad que iban los jóvenes y cómo tenían que mirar a las personas mayores. Y yo sí creo que hay una complementariedad espectacular que se ha dado, y de una juventud que además devuelve la esperanza a todos, porque tal vez con la persona mayor, esto te lo digo yo a ti, con los años pasa como esto de cuando preguntaba él, que parece que estamos perdiendo la clasificación. Sí. Uno con los años puede comenzar a sentir eso, y justamente aquel que comienza a jugar el partido, teóricamente deben iniciar pues con muchas ansias y muchas ganas, devuelve un poco la esperanza en la medida que se ve vitalidad, fuerza. Exacto. Y aquel que ya la vivió y recupera la esperanza, pues recupera todo, y de paso entonces comienza a mostrarle la experiencia ganada y el camino recorrido. O sea, esta complementariedad hermosa, circular, donde todos tenemos algo que aportar y de alguna forma todos vamos completando este círculo de juventud. Exacto. Que finalmente para una vida eterna, de alguna forma todos somos unos niños, ¿no es cierto? Exacto. Y ¿sabe? Justo me hizo ¿no? recordar en todo ese contexto que vimos el año pasado cuando Perú clasificó al Mundial. Ajá. La mayoría de los jóvenes como que queremos ir al Mundial. Seguían jugándose hasta el final porque... Sí, y habían señores que decían, ya llevo esperando. Claro. Pero era esa vitalidad, ese brillo en los ojos de los jóvenes, claro, que a muchos señores que habían esperado por tanto tiempo y ya habían perdido las esperanzas, era lo que les devolvió. Claro. Entonces yo creo que, como usted ha dicho, es algo que se complementa. Así es, Añi. Me voy a decir usted y cortamos, ¿ah? Pero dime Ricardo, pues, por lo menos. Ya, está bien, Ricardo, voy a llamarte así, ¿verdad? Me parece bien. A ver,
¿Tú qué crees que ha sido lo más difícil con lo que la guardia del Papa ha tenido que lidiar? Yo estuve allí y vi algunas cosas. Me acuerdo mucho en una parte estaba por comenzar la misa un poco antes, ya el nerviosismo, el agotamiento, la gente estaba renegando algunos, sí, y qué sé yo, y un día se pusieron un poco, yo decía, ¿hoy dónde han venido, no? Y yo le decía, oigan, tranquilos, faltan 2 minutos, se van a quedar sin comulgar, no hay quien los confiese. En el último momento. Le falta un poquito, el diablo está que ronda, tranquilo. Sí. Y sobre todo cuando, que la organización, tranquilo, que se quedan sin comunión, ¿no? Pero, bueno, ¿cuál crees tú, o sea, cómo has sido tú como vocera, tú que has visto la guardia, cuál ha sido la parte más complicada? ¿Qué ha sido lo más difícil para la guardia de manejar? Y lo mismo ustedes, que están ahí escuchándonos, me encantaría que le hagan preguntas a Angie, que nos digan qué les ha parecido, qué piensan, que sugieran, a ver, para qué nos dicen. Angie, cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil? Hay una lista de cosas difíciles, pero yo creo que cuando ya estábamos en la base de Las Palmas, además de que los chicos han tenido que quedar a dormir desde el día anterior, que en verdad muchos se lo tomaron como, bueno, esto es como, vamos a guerrear. Estaban desde las 9 de la noche, 10 de la noche. Sí, han tenido que ir desde el día anterior porque el ingreso de las personas era medianoche, entonces nosotros como guardia teníamos que estar antes y era un gran sacrificio que teníamos que hacer. Muchos de nosotros ya hemos ido a Jornadas Mundiales de la Juventud, sabemos lo que implica un encuentro masivo con el Papa, pero para muchos era la primera vez, entonces, hablando con varios chicos, esto era algo que les costó muchísimo. Otra cosa que también nos pareció súper difícil, y eso sí lo viví en mi carne propia, era justamente lo que tú comentabas, ¿no? Poder tener paciencia porque se comprende que la gente se ponga nerviosa, se comprende que pueda haber cierto, movimiento, entonces poder seguir nosotros estando firmes, y por ahí quizás alguna persona impaciente como yo que, a mí no me gusta que me griten, y por ahí se puede salir como que, no me griten, que no sé qué, es mantener un poco la cordura, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo, nosotros somos guardias, somos voluntarios, jóvenes católicos, no queremos pelear con nadie, entonces yo creo que para muchos tener paciencia, y ya por último yo creo que cuestiones climatológicas, ¿no? Soportar el sol. Ese día estuvo muy fuerte. Sí. Estar muchas horas de pie. Y muchas veces yo creo que hacer un sacrificio de ese tamaño nos puede haber costado un poquitín a varios. No, y me encantó ver la energía. Llegó un momento que ya eran 9 horas, 10 horas de estar ahí. Por ahí había gente que se comenzó a ubicar mal. Y yo veía a chicas voluntarias que estaban mucho más enérgicas que un policía. Oiga, usted póngase en su sitio. Porque creo que esa vitalidad era la que más los... Y cuéntame, ¿y tú cómo lo viviste? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo tú como coordinadora vocera de la guardia en ese momento? Caminando por todas Las Palmas. Porque además de ser vocera, también tenía encargado, justo con Ana Gabriela, nosotros veíamos todo lo que era comunicaciones de la Guardia del Papa. No solo gestionar las funciones de nuestros voluntarios, sino también cubrir parte del evento para poder hacerlo llegar a, personas que no habían podido ir, ¿no? Había un equipo de redes a quienes yo agradezco muchísimo porque trabajaron de manera A1. Entonces, mientras ellos estaban en el Centro Internacional de Prensa, nosotros también con nuestros voluntarios teníamos que mandarle fotos, teníamos que mandarle... ibas actualizando a todo el mundo. Exacto, entrevistando a las personas y al mismo tiempo también supervisar que, todos los voluntarios estén bien, que necesiten lo que necesiten. Y también, ya que uno caminaba por ahí, yo también tenía que ver todo por ahí, niños perdidos, que acompañar, llevarlos. Pero miles de casos de personas que sufrieron desmayos, incluso una persona que tuvo un problema cardíaco serio también. Exacto. Ahí es simplemente, este no es mi labor. Por ejemplo, habían chicos de la Comisión de Comunicaciones que ellos, su función era conseguir historias, ¿no? Las historias que no capta la prensa. Pero pronto me escribían, Angie, nos han pedido ayuda como actos centrales, ¿qué hacemos? Y yo, si te han pedido ayuda como actos centrales, entonces ayuda a orientar a la gente, ayuda a llevar a un niño. Nadie se limita a sus funciones. Todos nos ayudamos entre todos. Si de pronto tienes que animar, anima. Si tienes que ayudar a alguien de logística, ayúdalo. Nadie se cierra en sus funciones.
Todos hacemos lo mismo. Todo, claro. Sí. Miguel Ángel Núñez te manda saludos, Angie, te cuento. Gracias. Pamela Crespo dice, Angie está emocionada. No hay nada que hacer. Ahí las fans están escribiendo. Escríbanos, cuéntenos qué ha sido ustedes, cómo les fue. María Claudia estuvo en la Comisión de Comunicaciones. La experiencia fue estupenda y sin duda inolvidable. ¿Por qué fue inolvidable esa experiencia, Angie? Porque yo creo que para un joven sentirse, no es solo sentirse parte de la historia, sino sentir que eres una pieza en la evangelización, que eres de alguna u otra manera una herramienta en todo el proceso evangelizador. Francisco no viene simplemente como un líder político, no viene simplemente a dar unas cuantas palabras, él viene como un pastor, como un padre a sus ovejas. Entonces yo creo que para todos estos jóvenes ser como, aunque sea un portador chiquitito, ya sea llevando agua, ya sea acompañando a un niño perdido, ya sea ordenando una fila, para ellos ya es ser parte de ese plan. Dice Francisco que el pastor tiene que oler como sus ovejas. Exacto. ¿Olía joven Francisco? Sí, totalmente. Francisco era un joven más. Y a mí me daba una vitalidad y una energía verlo, porque una persona con tantos años, y la gente siempre se preguntaba, ¿no estará cansado ese hombre? Claro. O sea, su agenda era sí se le veía cansado, se ¿no? le veía cansado, pero a mí me sorprendía ver, no sé si viste esa historia de cuando estaba en Trujillo y había una señora invidente y, claro, y su carro estaba ahí, tendría que ir a algún lado, se ¿cómo toma lo vio, apurado. no? Sí. Lo vio, pidió que paren, se bajó y se bajó rápido. Yo decía, él pudo haber seguido de largo, pero no. Y justamente esas acciones es un mensaje hablado. Así nosotros prácticamente tenemos que ser. Otros jóvenes nos han visto. Otros jóvenes que no eran guardia del Papa estaban allí. ¿Cómo los sentías? ¿Cómo los has visto tú a esos jóvenes que no eran guardia del Papa y que los observaban? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensabas? 3 de ellos me dijeron si podían ser guardia del Papa ese mismo día. Sí, no te miento. Qué bacán. Uno de ellos me dijo arrepentido, ¿cómo me hubiera gustado ser guardia del Papa? Claro. Así como muchos jóvenes que en verdad quisieron, se quedaron con las ganas. A lo que yo en verdad en algunas oportunidades conversando con ellos les decía, mira, no serás guardia del Papa formalmente, pero en tu lugar, en tu iglesia, en tu distrito, en tu ciudad, estás llamado a generar cambio, a hacer lío. Y ese lío que nos dijo el Papa Francisco en Río a los jóvenes, yo creo que esa frase no se olvida. Y ha hecho cosas increíbles en los jóvenes en la iglesia. ¿Qué cosas? Si te contara. Cuéntame. Yo aquí realmente voy a hacer cherry. Es increíble como yo veo, tengo un amigo que se encargaba de hacer los diseños de todas las redes sociales. Él nunca tuvo la oportunidad de estar en un evento del Papa Francisco. Sin embargo, su testimonio me llamó mucho la atención porque él todo el tiempo estuvo en el Centro Internacional de Prensa. No fue a la Anunciatura, no fue a Las Palmas, no fue nada. Sin embargo, el gran Chumbi. Sin embargo, yo creo que ese hombre es uno de los que más mueve a los jóvenes dentro de la iglesia. Tiene su página Signo de Contradicción. Todo el tiempo, por medio de su pasión, que es el diseño gráfico, trata de acercar a los jóvenes a la iglesia. De ahí también tengo a mis otros amigos que de pronto se juntaron de distintos movimientos, hicieron hechos. Hay tantas iniciativas, incluso iniciativas desconocidas que nosotros no conocemos en todo el mundo. Yo sigo en las redes sociales. ¿Cuántas cosas hacen los jóvenes y no se cansan de llevar el evangelio? Y hay que seguir contagiándonos de eso. Patricia Juliana hace una pregunta que yo también te la he hecho un poquito y tú casi la has respondido, pero igual te la voy a volver a hacer. ¿Y por qué tú, Angie? ¿Por qué te encargaste de ese rol? ¿Cómo así llegaste ahí? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Sí. La pregunta te la hago obviamente con una pregunta que va más allá de lo evidente. Quiero que profundices un poco más en la pregunta. ¿No? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué te han pedido que hagas esto? A ver, ¿por qué tú fuiste la elegida? Eso implica porque hay otra gente que preguntar y por qué yo no. ¿Por qué tú? Porque yo es la pregunta que me hice por muchos días. Un pequeño testimonio. Yo antes de que me convocaran a esto, estaba pasando realmente un tiempo de mucha, no duda, sino un tiempo de pensar, ¿para qué soy yo buena dentro de la iglesia? Recuerdo que estuve en Colombia y tuve una experiencia en un lugar allá que se llamaba Minuto de Dios, donde conocí a una señora venezolana que me regaló una pulsera que decía soy misionera.
Y eso a mí me llevó a preguntarme, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Tú estás vinculada formalmente a la iglesia, aparte de ser una católica practicante? Estoy en un movimiento que se llama Comunio. ¿Tú perteneces a Comunio? Sí, y desde ahí pues trato de servir en lo que sea. Me llaman para dar charlas, asesorando ¿Tú comunidades. eres esos agustinos, creo? Sí, yo soy agustina. Ah, anda, no me digas. Sí. Entonces, Yo también. yo creo que en ese tiempo yo me Y cuestionaba estabas en mucho. Comunio, estabas muy metida y bueno, y te cuestionabas, pero tú participas activamente en Sí, Comunio. solo que yo buscaba algo mucho más radical, ya Ajá. a miras de mi profesión como comunicadora dentro de la iglesia. Por ahí se me pasaba incluso la locura de irme de misión por un tiempo largo. Pero me preguntaba, me recontrapreguntaba. Y hasta tuve un sueño con el Papa Francisco. Nunca había soñado en el Papa. Pero yo creo que no sé, yo creo que la persona que me dijo para que sea vocera, inspirada por el Señor, no sé, yo creo que el Señor quiso darme una lección, y es que todos somos necesarios, como dijo en Colombia, ¿no? Uh-huh. En ese momento yo realmente sentía que no era buena para nada, y Él, yo creo que me puso aquí para decirme, tú eres buena, yo te necesito, mira todo lo que eres capaz de hacer. Porque no he solo sido vocera, me he encargado parte de las comunicaciones de la guardia, y algo que al principio cuando me lo dijeron yo me quedé como fría, o sea, Dios, ¿yo qué voy a hacer? Pero con esto recibí una confirmación del Señor que me decía, yo confío en ti. Uh-huh. Así como dijo el Papa. Correcto. Como confío en Rosa, como confié en Martín, como confié en Toribio, yo confío en ti, Angie, y sé que puedes hacer esto. Uh-huh. Créetelo. Y ahora cómete el mundo. Y yo creo que fue así. Ahora, si te lo digo de modo, ¿por qué yo? Pues no sé, el Señor me puso en el momento justo, en el tiempo justo, en el lugar adecuado, y no sé, salí yo. Porque Dios así lo quiso, Angie. Así y respondió es. A lo que le preguntaste. Uh-huh. Dios confió en ti, como bien dijiste. Y eso es una emoción hermosa y además un testimonio válido, porque justamente de eso habló mucho el Papa, ¿no? De la oración. Uh-huh. ¿Cómo le va a los jóvenes con la oración? ¿Cómo le fue a la guardia con la oración? ¿Qué tal? Bien. Yo creo que al joven siempre le va a costar un poco la oración porque está siempre tratando de pensar un poco fuera, ¿no? Pero justamente hay una comisión, que era la comisión de formación, que estuvo a cargo de nuestras queridas amigas Sandra Díaz, Valentina Brunner y otras amigas fraternas, uh-huh, que se encargaron de llevar la formación espiritual a todos los jóvenes. ¿Cómo? ¿Cómo te tienes que confesar? Conociendo un poco lo que dice Francisco sobre la oración, orando juntos en los encuentros, en las capacitaciones. O sea, digamos, toda esa preparación paralela, espiritual. Exacto, nunca claro, porque era básica para poder hacer ese ser de custodio, ¿no? Porque incluso nosotros hicimos un video que decíamos, antes de servir juntos, oramos juntos. Y salían todos los jóvenes haciendo la oración de la visita pastoral del Papa. Pero sí, es algo que nosotros desde el principio lo construimos en oración y lo tenemos que terminar y mantener en oración. Uh-huh. ¿Se rezó por el Papa? ¿Como nosotros, como la guardia? Como la guardia, ¿qué viste tú? ¿Qué sentiste tú? ¿Hubo eso siempre que el Papa pidió que oraran por él? Sí. Ya ha pedido y espero que lo sigamos haciendo. Y lo seguimos haciendo. Y mira, yo te muestro el grupo de WhatsApp de jóvenes. Tengo un grupo con algunos guardias de comunicaciones y todavía, chicos, no se olviden de rezar por el Papa. Como lo pidió, no se olviden. Y es curioso porque los jóvenes lo transmitimos de diversas maneras. Alguien por ahí, un chico que es profesional haciendo memes, se encarga de hacer memes con la frase orando por el Papa, no se olviden de rezar por el Papa. Por ahí hay una chica que era ilustradora y que hace ilustraciones increíbles, hace una ilustración de Papa Francisco, oren por él. Entonces yo creo que de manera creativa siempre buscamos hacer recordar a la gente, oremos por el Papa. Excelente, sí, y eso tenemos que acordarnos todos, ¿sabes? Porque ese ha sido el mensaje que además es testimonial y nos lleva a lo que en todo caso también creo que fue eje todo esto, aparte de la unidad, el tema de la oración constantemente, ¿no? O sea, referirse a este tema constante, que es un poco
contradictorio, digo, paradójico para lo que usualmente el joven hoy por hoy está acostumbrado a hacer. Es más bien salirse, pero no para buscar justamente a Dios, sino en la evasión, un poco en la nebulosa del jaloneo del mundo. Y yo digo joven, pero en verdad en todas las edades pasa, pero encontramos en la oración ese punto de encuentro. ¿Sientes que este movimiento de la guardia es algo que va a perennizarse? ¿Sientes que es algo que ocurrió 3-4 días, va a quedar como un hermoso recuerdo? ¿Hay un camino? ¿Hay alguna proyección para este movimiento como tal? Yo te cuento como experiencia propia en esto de la guardia, es un bello recuerdo. Es más, me gustaría saber qué fue de mi legión, no me acuerdo cómo se llamaba, teníamos un nombre para llamar a cada grupo, pero se fueron en el camino, ¿no? O sea, algunos hemos quedado ahí el recuerdo hermoso que significó mucho en nuestras vidas. ¿Ustedes tienen plan para continuar trabajando como guardia? ¿Es algo que quedó allí hasta que vuelva a regresar el Papa y si todavía tienen menos de 29 serán guardias? ¿Cómo funciona eso? No, yo creo que en varias situaciones todo tiene su momento. No estoy diciendo que esto de la guardia va a acabar y que va a quedar como un bonito recuerdo, sino que tenemos que, como se diría, todo se transforma, ¿no? Ahorita justamente sí hay miras para seguir una formación, sobre todo por medio de redes sociales, ¿no? Continuar profundizando, hoy, exacto, ¿no? Profundizando el mensaje, sobre todo en redes sociales, porque ya no les voy a pedir reunámonos los 15,000, hagamos algo, no, es muy complicado. Pero sí, cada uno sabe que en su lugar donde cada uno está, pues está llamado a hacer un cambio. Ahorita los chicos ya se han empilado con la Jornada Mundial de la Juventud, te cuento. Ya se enteraron que en un año va a haber un encuentro de Francisco con los jóvenes en Panamá y ya están queriendo hacer cosas, movilizarse en sus movimientos, en sus comunidades. Pero tampoco se trata solo de prepararnos para los encuentros, sino de qué cosas o qué hechos concretos voy a hacer yo. Por ahí leí el muro de un amigo que decía: a los mensajes de Francisco no se les responde con un amén, se les responde con una acción. Entonces yo creo que a partir de ahora invito a todos los guardias que me están escuchando a tener un plan de acción. Ya, ok, ¿qué puedo hacer yo? Como decía el Papa en la Plaza de Armas a los jóvenes, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué me confía Jesús? Con la experiencia que he vivido, ahora cómo voy a entregarla a los demás, cómo voy a pasar la posta. ¿Cómo piensas tú que ha sido la experiencia, cómo ha sido la tuya, de los jóvenes en casa? ¿Cómo ha vivido esto? ¿Qué ha significado para los papás, para los hermanos, para la gente alrededor, para el enamorado, tal vez una enamorada, para su entorno, los amigos? El hecho de que seas guardia del Papa. En tu caso, cuéntame, y un poco lo que has visto con los demás. ¿Cómo funcionó? ¿Qué sintieron los demás? Porque eran un montón de días, mucho trabajo, yo los he visto, he tenido la fortuna de conocer por ahí a algunos otros guardias, y trabajando duro, muy fuerte. Algunos por ahí hasta se quedaban dormidos manejando y cosas, porque el trabajo era muy duro. ¿Qué ha significado para la familia, por ejemplo, este movimiento, el que tener un guardia en Papa, en tu caso, en caso de otros amigos que has visto? Mi mamá, orgullosísima, pero más allá del orgullo, yo creo que es ese ejemplo. Ella se lo contaba a todas mis tías, ¿no? Que Angisita es esto, Angie es esto, pero es más que todo ver, ellas no lo dicen, pero es ver ese testimonio, esa alegría de ¿qué estará haciendo hasta tan tarde? ¿Por qué llega a veces a las 2 de la mañana? Yo te digo, yo tenía que llevar esto paralelamente con mi trabajo. Eso lo hacía también bastante complicado. Incluso en mi familia, bueno, mi papá siempre haciendo bromas, ¿no? Pero yo creo que se han quedado con ese cuestionamiento de por qué hace todo lo que hace. ¿Por qué no la vemos triste? Por ahí la vemos estresada, pero aún así, con todo esto, sigue, no sé, tenía que levantarme a veces a las 5 de la mañana para ir a uno que a otro encuentro por allá en Caraballo, por ejemplo. Entonces yo creo que es un bichito que a ellos les queda, así como en mi trabajo, ¿no? Que lo que pasó en mi trabajo era... Bueno, el trabajo también tiene que haber habido respuesta. Yo nunca había visto a mis amigos tan cuestionados. Yo tenía que agarrar a un amigo
que era community manager, y pedirle, por favor, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Y me preguntaban cosas. Oye, pero hasta el día de hoy, Angie, ¿cuál ha sido el mensaje de Francisco? ¿Qué es esto del Photoshop el corazón? No photoshopear el corazón. Angie, ¿qué pasó esto? Y me han estado haciendo preguntas, y a mí me alegra muchísimo, porque muchos amigos que no creían, ateos, no es que wow, se convirtieron, sino que por ahí uno me escribió un mensaje diciendo, o sea, verte feliz, a mí me hace feliz, y yo creo que eso es la mejor convicción, a pesar de que nosotros no pensemos lo mismo. Eso de la alegría, ¿no? Esa alegría, esa alegría de la paz, que es el verdadero gran testimonio y que es tan conmovedora para mucha gente, ¿no? Y lo que tú dices es correcto. Ha habido, el mensaje de Francisco había tenido la peculiaridad de que no estaba exclusivamente dirigido ni siquiera propiamente a solo cristianos, ni siquiera por decir, ya ok, no católicos, pero además ni siquiera solo cristianos, en general a cualquier hombre de buena voluntad, como en verdad. Exacto. Yo diría, porque creo que en el fondo, no sé qué pensarás tú, eminentemente Francisco es cristiano. O sea, quiero decir, su lenguaje es cristiano, que es un lenguaje abierto, ¿no? Nos pasa que a veces nos elitizamos. Una de las cosas que también me gustó de la Guardia es que en ningún momento sentí ese carácter de élite, porque hay el riesgo. O sea, cuando yo me constituyo en algo que tiene cierta capacidad de organización, ciertos niveles, entonces como que me elitizo, soy diferente a los demás, estoy por encima de los demás, me da poder. Y para nada, en el servicio eso no se vio, para nada, absoluto. Al contrario, sabíamos que estaba gente que servía, no dejaban de ser gente muy joven, y era muy impresionante. Angie, si tú quisieras hacer un cuestionamiento, vamos a entrar al lado ya más organizativo, quiero dar tu lado más profesional, y tuvieras que ver de qué manera se puede organizar mejor, porque, oye, lo del domingo eran 1 millón de personas, y a mí me pareció, no sé por dónde se podía mejorar algo así, pero, o sea, lo que pasó fue espectacular, y realmente, mano de Dios también. Pero, ¿de qué manera sientes tú que se podría todavía mejorar esto? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? Ojalá que nos vuelvan a bendecir con alguna visita el Papa. ¿Hay alguna otra cosa que tú piensas que se podría mejorar todavía? Del lado organizativo, yo creo que hay un tema que ha salido y que ha dado mucho que hablar, y es el tema de la contaminación, ¿no? Algo que recuerdo que estábamos hablando, dijimos, pudimos haber, no sé, incentivado un poco más a que la gente lleve bolsas de basura, porque la gente de pronto, no sé, tiene flojera para ir a los tachos. Otra cosa que quizás se pudo haber mejorado. En verdad, en eso tienes razón, pero también hay que ser, hay que estar ahí también. Y es verdad que había dificultad. O sea, felizmente en algún momento se pusieron bolsas, pero sí hubo dificultad para encontrar dónde botar la basura, ¿no? O sea, sí, yo no quiero decir tanto porque sé lo que han sufrido algunas personas que han estado en producción. Sé que han hecho todo lo posible, lo humanamente posible, para poder tener todo. Es muy difícil realmente manejar un así ya visto como un evento, algo tan grande, pero yo creo que ahí también todos pudimos haber aportado, ¿no? Haber aportado, y no nos costaba nada de pronto llevar una bolsita negra y poder meter las cosas ahí. Quizás también se pudo haber mejorado un poco el tema más de la señalización, pero bueno, son cosas, detalles que en realidad nosotros aprendemos, lo tomamos como feedback y lo mejoramos para la siguiente. Yo decía, ¿no? Hay un asunto, muchas personas tenían la expectativa, y como yo y como muchos, de verlo de cerca además, ¿no? De quién sabe si incluso de tocarlo, que tenga la mano, de tenerlo muy allí. Algunos sé que han estado desde las 8 de la noche, 9 de la noche, 12 del día, 12 de la noche, porque querían estar en esa posibilidad en las calles, pero muchos no tuvieron esa posibilidad a pesar de que hicieron su tremendo esfuerzo, ¿no? Y yo decía, y te lo pongo como reflexión y te comparto, porque particularmente también pensaba lo mismo. Yo pensaba que obviamente de alguna forma también te queda claro cuál es su verdadera, digamos, los que no tuvieron la oportunidad de tocarlo, verlo directamente, creo que también tuvieron la oportunidad, el privilegio de sentir su presencia sin tocarla, sin verlo directamente, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, donde estaba yo ubicado, que estaba cerca, pero igual no estaba directamente,
qué hermosa emoción en el silencio, en el momento de la consagración, en el momento del gloria, o sea, la espiritualidad que se vivió en ese instante. Yo soy terapeuta, soy médico, me cuestionaba si esto era más una experiencia física, biológica o espiritual. Y dije, déjate tonterías, como obviamente obviamente esto es todo junto, es tu ser biológico, tu ser espiritual, conmovido por este impacto espiritual de la presencia de Dios, que más allá de la hermosa presencia del Papa, era la hermosa presencia en los corazones de todos los que estábamos ahí. O sea, digo, más allá de tocarlo, más allá de verlo, que era hermoso y lindo y una bendición, estaba el hecho de compartir con 1 millón de personas, y si tal vez de 1.800.000 o quienes sean estaban dispuestos a hacer el silencio de su corazón para permitir escuchar a Dios, eso creo que fue lo más hermoso de esa noche, de esta jornada. O sea, es la presencia de Dios, ¿no? Esto un poco, a veces también guiados un poco por el discurso usual, claro, ¿no? Es la estrella, el líder, sí, y es nuestro pastor y los trae y nos representa. Pero obviamente en ese lugar estaba Dios, que estaba incluso por encima de Francisco y por encima de todos nosotros. Exacto. Y solo porque estábamos reunidos para Él, ¿no? Y llamado por los jóvenes, ¿no? ¿Cómo viviste tú esa experiencia desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo crees que ha sido experimentada como nación, como para nuestras autoridades, para toda la gente que estuvo presente allí? ¿Efectivamente fue una experiencia espiritual o fue una experiencia histórica, magnánima, enorme? ¿Qué crees tú que fue lo que más pasó en esta jornada? Entiendo, tú me vas a decir lo espiritual, pero quiero que me lo digas desde tu testimonio, si en verdad lo viviste así, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, para mí fue unos minutos, más que unas horas, en el momento, sobre todo en el momento de la consagración, para mí fueron esos minutos de unidad que hace tiempo ya creíamos haber perdido. Yo estaba justo ahí al lado de mi mamá, porque mi mamá también fue a la misa con mi tía, y verla, no sé, arrodillada junto con un montón de personas desconocidas, así como en el momento de la paz, realmente siendo uno, para mí ese fue un momento que a mí más me marcó. Más allá de que en algún momento todos discutieron por querer tener el mejor lugar, estar al costado del pasillo, ser yo el que ve al Papa, ¿no? En ese momento al final yo creo que nos olvidamos de nuestros egoísmos. Y yo veía cómo mi mamá oraba y no te miento, yo estaba llorando en ese momento. O sea, realmente para mí fue una bendición. Nunca imaginé ver a mi mamá ahí delante en una misa con el Papa. Es algo que ni en mis sueños más locos. Yo te lo digo como Angie, ¿no? Y al lado estaban unos amigos más cerca también. Y nada, para mí fue, regresemos a esa unidad, que al final nos congrega la Eucaristía, ¿no? Muchos a veces perdemos un poco, no sé, entramos en discusiones tontas, como mencionaste hace un rato, que la gente se puso un poco nerviosa, pero al final no se trata de haber visto al Papa de cerca, no se trata de haberlo tocado, yo nunca lo toqué, no se trata de eso, sino se trata de volver la mirada hacia ese punto. En ese instante todos miramos hacia el mismo lugar, que era Jesús sacramentado en la Eucaristía. Y estoy totalmente segura que en la mente de todos se nos pasó volver a la unidad en ese momento. Sí, ¿no? Y glorioso momento que has señalado, que además con tu emoción, tus ojos, que es totalmente compartido también porque él te habla, efectivamente, qué abrazo de paz, con el que estaba al costado cualquiera y todos se emocionaban. Era una paz, no es la paz de gritos, sino de un abrazo donde Dios nos unía, donde miraba sus ojos. Realmente, yo diría, o sea, hay que rescatar lo hermoso, lo importante y lo divino de ese encuentro, porque a veces nos podemos quedar en la parte de afuera, y claro, por ahí una experiencia de repente artística puede significar muy, muy emocionante, ¿no? Pero esto tenía una profundidad
que hay que evidenciarla para justamente estar alerta, porque de eso se trata, ¿no? El abrazo de la paz fue una cosa espectacular, y como tú dices, la consagración fue la consagración en un silencio, era 1 millón de personas. Te puedes decir cómo estaban haciendo silencio ese mar de gente en ese momento. Y yo te digo que un amigo estaba todavía en uno de los cuadrantes más alejados y toma una foto, y en ese momento, o sea, no estás mirando en acción en ese mismo momento, estás mirando todo en un ecran, pero es como si estuvieras ahí delante de la Eucaristía, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se habrá visto desde el cielo ese momento, pero fue el momento en que 1.700.000 nos dimos un abrazo de unidad. Así es. Y eso es algo que tiene que quedar. Comunión. Fue esto, y eso es, me gusta que tú, siendo vocera del guardia, que has estado ahí viendo el tema de la guardia del Papa, coordinadora, y siendo parte de todo esto, porque en experiencia individual estoy seguro que en estos momentos mucha gente nos está escuchando, y la gente que nos va a escuchar después va a evocar justamente desde mi punto de vista como la esencia de este encuentro. O sea, porque todo lo que puede haber pasado, incluso hasta las palabras, pueden llevárselas el viento. Pero el instante preciso, ese tocarnos el corazón, porque Dios estaba entre nosotros, creo que fue la maravilla de la cual tú has sido protagonista.